Hola maestras y maestros. Uno de los temas a realizar con docentes durante el Consejo Técnico Escolar es relacionado con la salud y autocuidado docente. En este video daremos lectura al anexo 2 que nos habla del autocuidado y estaremos haciendo algunos comentarios al respecto. Mi nombre es Marcia y comenzamos. La actividad que se sugiere en este material es el siguiente. Dice, observen el video del anexo autocuidado como estandarte de docentes resilientes. O bien, realicen la lectura del mismo fragmento a partir del anexo 2. Iniciamos con la lectura y estaremos haciendo algunos comentarios. Anexo 2, fragmento del texto Autocuidado como estandarte de docentes resilientes, de Dania Villa y Herrera. Y ahí tenemos la referencia. A lo largo de la historia, la figura docente ha transitado por múltiples escenarios que la han dotado de distintas particularidades y abonan a la significación de su rol en la sociedad, de ser quienes poseen el conocimiento. Han pasado a ser acompañantes de viaje de niñas, niños y adolescentes mentores que guían desde su propia falibilidad con su propia humanidad cargada, al igual que sus alumnos, de emociones, sentimientos, miedos y pasiones. Esta situación pone de relieve que antes de hablar de profesionales en la educación, hay que considerar que son personas que viven y sienten. Y esta parte la vamos a tener presente en nuestras relaciones interpersonales, cuando estemos con los docentes. Tomar en cuenta al otro y ser conscientes de sus sentimientos y formas de pensar que son distintas a las propias. Por lo anterior, la innovación educativa debe dirigir la mirada hacia el colectivo docente y reconocerlo como coprotagonista de los procesos educativos para contribuir a la resignificación de su labor humana. De esta manera, erradica los estigmas sociales de figura autoritaria y sin tiempo para la emocionalidad que la rodea sobre todo en estos últimos años en los que el sistema educativo mexicano ha sido golpeado por la pandemia por COVID-19, un escenario que sin duda ha impactado de manera directa en la vida de los docentes a nivel mundial. Este asunto de la pandemia no solo ha golpeado a los docentes, sino a la población en general. Y no solo los ha golpeado por ser docentes, sino también en la vida familiar de ellos y de la gente que los rodea, también de aquellos que ejercen algún puesto de autoridad como directores, supervisoras y otras autoridades. Esto ha sido a nivel mundial. Y por esta razón, ya desde hace algún tiempo se ha trabajado con las emociones y se han hecho algunas estrategias. Desconozco si en todas las zonas escolares se han realizado. Sin embargo, ya en los consejos técnicos del año 21-22 de ese ciclo escolar, si mal no recuerdo, se estuvieron trabajando actividades socioemocionales con los docentes. Este fragmento en los consejos técnicos escolares se llamaba Empiezo por mí y eran 7 estrategias, no sé si ustedes lo recuerden. De cualquier modo, les dejo el enlace de ese compendio de estrategias en la caja de descripción. Sería importante que se retomaran algunas acciones al respecto. Derecho a la salud. El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asegura que quienes viven y transitan en la República Mexicana tienen derecho a proteger su salud. Esta debe abordarse desde una perspectiva holística, pues implica un estado completo de bienestar que comprende las dimensiones física, cognitiva, emocional, espiritual y social de las personas. La falta de alguna de estas impacta de manera negativa en la actitud, la interacción, sus responsabilidades y sus actividades cotidianas. Y aquí empieza ya a hacer referencia a las distintas dimensiones que vamos a trabajar más adelante: física, cognitiva, emocional, espiritual y social. Cada una de estas dimensiones se retoman de manera específica a lo largo de este texto. La salud mental refiere a un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades para hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a la comunidad.
Así, puesto que la salud mental se relaciona directamente con una buena calidad de vida, que se refleja en el actuar docente, en sus prácticas y en su estado de ánimo, es indispensable que los docentes trabajen con creatividad en el desarrollo de sus recursos personales y colectivos. De esta manera, pueden construir y poner en práctica estilos de vida saludables que coadyuven a su bienestar y les permita enfrentarse a los retos cotidianos. Al mismo tiempo, contribuirán a proporcionar un trato digno y respetuoso a los estudiantes y a la comunidad en general. Autocuidado. El autocuidado está de la mano de la salud mental, es decir, las prácticas de la vida cotidiana y las decisiones que realiza una persona para cuidar su salud, las cuales implican prácticas y destrezas aprendidas a lo largo de la vida que se llevan a cabo por decisión propia, tanto para fortalecer o restablecer la salud como para prevenir la enfermedad. Por tanto, responden a la capacidad de supervivencia de las personas y se ven influenciadas por la cultura a la que pertenecen. Cuidar la salud es responsabilidad de cada una de las personas. En este párrafo hace referencia a las prácticas de la vida cotidiana que realiza cada persona para cuidar su salud y sería bueno preguntarnos, ¿qué hago yo para cuidar mi salud? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué haces entonces para cuidar tu salud? Hay algunas prácticas como alimentación saludable, deporte y ejercicio, meditación, respiración, buena lectura, relaciones interpersonales positivas. De manera general, estas prácticas son indispensables. De ahí podemos derivar en otras, como realizar algún hobby. Lo importante es realizar estas acciones como parte de cuidar nuestra salud física y mental. A partir de tal definición, se entiende que el autocuidado representa una experiencia de autorreflexión y acción que forma parte de la vida cotidiana. Es una función inherente de los seres humanos que resulta del crecimiento y de los aprendizajes de las experiencias diarias de cuidado y de supervivencia. De manera que hablar de prácticas de autocuidado en el colectivo docente también implica hablar de respetar su dignidad y reconocerlos como personas sujetas de derechos, al mismo tiempo que implica crear espacios dignos de trabajo que reflejen concebir el bienestar como una necesidad primordial. Y estos puntos son los que quiero resaltar. Dice, prácticas de autocuidado en el colectivo docente. Y aquí estamos hablando de respetar la dignidad, de reconocerlos como personas sujetas de derechos y crear espacios dignos de trabajo. Y pues también se habla de este autocuidado personal como una experiencia de autorreflexión y acción. El autocuidado personal es una responsabilidad que yo tengo conmigo misma. Y tengo que hacer este trabajo o vivir esta experiencia de autorreflexión y tomar acción. De nada sirve conocer todas estas estrategias de autocuidado si no las llevo a cabo. Por lo menos una o dos. Los docentes deben desarrollar recursos y estrategias para contrarrestar lo mencionado y evitar efectos negativos en su bienestar y calidad de vida, pues trascienden en el trato y la interacción con los demás. Me centraré en describir cómo las autoridades educativas y los equipos directivos pueden abonar a los planes de autocuidado desde el ámbito escolar en las 5 dimensiones de la integralidad humana: cognitiva, emocional, espiritual, física y social. En este párrafo se menciona a las autoridades educativas y los equipos directivos, entendiéndose como autoridades educativas desde las secretarías de cada uno de los estados, los supervisores de zonas escolares y los directores de las escuelas. En adelante mencionaré autoridades refiriéndome a todas estas funciones. Pero, ¿qué pueden hacer ellos o qué deben hacer ellos para apoyar el autocuidado en el ámbito escolar? Y es lo que vamos a ver a continuación. Dimensión cognitiva. Las acciones de esta dimensión deben dirigirse hacia 3 vertientes. La primera
indica que cada centro educativo debe desarrollar acciones de capacitación y formación continua para que los docentes reflexionen y construyan nuevos conocimientos y desarrollen las habilidades necesarias para enfrentar los retos sociales y educativos del siglo XXI. La segunda vertiente va en el sentido de atender la necesidad de ofrecer espacios que favorezcan la construcción de comunidades profesionales de aprendizaje como espacios en los que se promueva el autocuidado a partir de compartir experiencias e ideas que inviten al aprendizaje colectivo, porque es tarea de las autoridades educativas y los equipos directivos promover espacios de intercambio, acción y construcción colectiva. Porque es tarea de las autoridades educativas promover espacios de intercambio, acción y construcción colectiva. Y en este sentido, habrá que realizar estrategias para promover y fortalecer el autocuidado personal y colectivo en los centros escolares. Esta dimensión cognitiva no debemos perder de vista que el director, el supervisor y las autoridades educativas de cada una de las secretarías de los estados deben de promover estas acciones de capacitación y formación continua. Es una manera de fortalecer a nuestros equipos docentes, a los colectivos, para enfrentar estos retos sociales y estos retos educativos del siglo XXI. También es fortalecer acciones para la construcción de comunidades profesionales de aprendizaje. Cada uno de los colectivos escolares es una comunidad de aprendizaje, donde todos aprendemos de todos y la experiencia de todos, el saber de todos, nos sirve para nuestro propio crecimiento personal, pero también para el crecimiento profesional en el colectivo. Y eso es responsabilidad pues de fortalecer y promover desde el directivo, los supervisores y demás. Continuamos. En cuanto a la tercera vertiente, enriquecer la salud de la dimensión cognitiva también implica que los equipos directivos de cada centro escolar no solo promuevan el desarrollo profesional de su equipo docente, sino que brinden las facilidades para que satisfaga sus necesidades profesionales atendiendo a sus intereses personales. Dimensión emocional. Las autoridades y equipos directivos de las instituciones educativas han de favorecer la salud en cuanto a la dimensión emocional del colectivo docente para contribuir al desarrollo de inteligencia emocional. Por inteligencia emocional se entiende la capacidad de identificar las emociones personales, razonarlas, percibirlas y comprenderlas para regularlas y moderarlas y contrarrestar los efectos estresantes a los que el colectivo docente se expone diariamente. Más adelante vamos a concretar lo que pueden hacer las autoridades en este sentido para favorecer el autocuidado en su personal. De hecho, en la infografía que también se propone en, en estas orientaciones, se promueve algo de esto. Dimensión espiritual. Respecto de la dimensión espiritual, implica un proceso íntimo de encuentro con uno mismo que da sentido y significado a la experiencia de vivir y sus prácticas, pues éstas impactan directamente en el ser y en el hacer de las personas profesionales, involucrando a quienes les rodean. Por tanto, el tener cierta cercanía con lo colectivo, las autoridades educativas deben garantizar espacios laborales que favorezcan su autoconcepto, autoestima y autonomía. Esta tercera dimensión busca contribuir a alejar las estigmatizaciones sociales sobre ser un buen docente en cuanto a trabajo y actitud que lo sobrecarga de expectativas irreales e incongruentes para reconstruir y resignificar su labor.
de manera tal que no solo visibilice su papel de promoción y defensa de los derechos humanos, sino que los ejerza plenamente, reconociendo su derecho a equivocarse y a cambiar de opinión a partir de sus niveles personales de autoexigencia, reivindicando la alegría como eje rector de sus tareas y favoreciendo el placer de ejercer su labor para lograr el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Dimensión física. En momentos de tensión y ansiedad, la mente parece ir a un ritmo mucho más rápido de lo que el cuerpo puede seguir. Por ello es indispensable profundizar en la dimensión física de los docentes, la cual deben facilitar las instituciones escolares y sus equipos directivos, respetando los umbrales del estrés y cansancio de cada docente, pues de esta manera no sobrecargan ni el cuerpo ni la mente. Y en este párrafo podemos hacer referencia al síndrome de burnout o síndrome del trabajador quemado, que es el estrés laboral crónico y se manifiesta con agotamiento físico y mental prolongado en el tiempo, alterando la personalidad y autoestima del trabajador. Dimensión social. Por último, se atiende la dimensión social, entendiendo que a nivel colectivo el autocuidado es una práctica política y revolucionaria de autorreflexión y acción, pues al mismo tiempo implica un compromiso con el cuidado propio y con el de las personas que nos rodean. Es indispensable favorecer el trabajo en equipo, construyendo redes de apoyo entre docentes y compartiendo logros, dificultades y estrategias de autocuidado. Esto fortalece las relaciones de grupo entre los docentes, desde la promoción de espacios de convivencia que les permitan hacer un alto en sus labores para recargar energía. Es así como los docentes establecerán lazos de confianza e intimidad sin perder de vista la necesidad propia de afecto y cuidado. Al ser una práctica cotidiana, el autocuidado posibilita que los docentes trabajen de manera constante y creativa en desarrollar las herramientas con las que puedan identificar, contrarrestar y disminuir situaciones que impliquen pérdidas o desgaste en cualquier dimensión de sus vidas y por ende mermen su labor educativa. Esto, además de contribuir a su bienestar personal, los preparará para encarar sus labores diarias con empatía, respeto y resiliencia. Desde esta perspectiva, el autocuidado se convierte en un estandarte revolucionario y una herramienta política que enriquece la transformación social por medio de las labores educativas, mientras que contribuye al bienestar y a la salud integral personal. Este artículo exhorta a los equipos directivos a ejercer un liderazgo empático y comprensivo de la situación que viven los docentes para entender el autocuidado como una práctica de corresponsabilidad donde existan canales de comunicación bidireccional favorables a su autonomía, potenciando su participación en la toma de decisiones institucionales. Así, las iniciativas del colectivo docente encaminadas a construir propuestas institucionales que permitan adoptar a las prácticas de autocuidado como parte de la cultura organizacional del centro escolar deben tomarse en cuenta y apoyarse. También es un llamado a los docentes para que reflexionen y propongan desde los contextos cotidianos de su trabajo el ejercicio de sus derechos, porque al ser figuras importantes en la vida de niños y adolescentes, se espera que vean aterrizados la defensa, la promoción y el ejercicio de los derechos humanos en su labor educativa. En la medida en que el colectivo docente se reconozca como titular de derechos, reconocerá el valor de la dignidad inherente que posee. Para concretar, estas son las formas en que las autoridades educativas y los equipos directivos pueden apoyar los planes de autocuidado desde el ámbito escolar en todas las dimensiones. Habla primero de las tres vertientes, que el centro educativo debe desarrollar acciones de capacitación y formación continua, ofrecer espacios que favorezcan la construcción de comunidades profesionales de aprendizaje, promoviendo el autocuidado y el aprendizaje colectivo. Y tres, la promoción de desarrollo profesional atendiendo intereses personales. También se habla de contribuir al desarrollo de la inteligencia emocional,
garantizar espacios laborales que favorezcan el autoconcepto, autoestima y autonomía, reconocer los derechos de los docentes, respetar el umbral de estrés y cansancio de docentes, favorecer el trabajo en equipo construyendo redes de apoyo, compartir logros, dificultades y estrategias de autocuidado, promover espacios de convivencia, apoyar iniciativas de autocuidado que surjan en los centros escolares. Después de hacer la lectura y esta recopilación de acciones que se pueden hacer desde las autoridades, nos dicen las orientaciones lo siguiente. Posteriormente se les propone reflexionar colectivamente en torno a la importancia del autocuidado de las y los docentes a partir de las siguientes preguntas o de las que ustedes consideren pertinentes. ¿Cómo ha cambiado su percepción sobre el rol que las maestras y los maestros han tenido, especialmente considerando la transición de ser transmisores de conocimiento a profesionales de la educación, donde también están atentos a las emociones y los derechos humanos, tanto de ustedes como de sus estudiantes? ¿De qué manera practican el autocuidado en su día a día y cómo esto influye en su bienestar y en el trato hacia sus estudiantes? Y dada la importancia de concebir la educación y el bienestar docente como actos de corresponsabilidad entre los docentes y las autoridades educativas, ¿cómo podrían mejorarse los canales de comunicación y apoyo dentro de su escuela para fomentar el autocuidado? O sea, son buenas preguntas para reflexionar. Hay colectivos escolares donde existen muchos conflictos al interior y aquí sería bueno pues trabajar para limar asperezas, para minimizar la distancia entre estos encuentros contrarios eh, y trabajar de una manera tranquila. Y aquí habla de una corresponsabilidad entre los directivos y los docentes, es decir, todos deben de tener una disposición para estas acciones de autocuidado. Los equipos directivos para promoverlos y apoyarlos y los docentes disposición para, bueno, ya nos decía aquí la lectura que son acciones de autorreflexión y acción. Y aquí yo le agregaría una disposición, el querer hacerlo. No es suficiente con saber lo que se tiene que hacer para el autocuidado personal y el autocuidado y el cuidado de mis compañeros, sino también es querer hacerlo. Conscientes de que la práctica educativa es una tarea que puede impactar en su salud, especialmente en el ámbito emocional, ¿de qué manera trabaja en el desarrollo de su inteligencia emocional para manejar el estrés y las emociones? Es sumamente importante trabajar el manejo de las emociones antes de que las emociones nos manejen a nosotros. Cuando se trabaja dentro de un colectivo docente, donde hay interacciones interpersonales y distintas formas de abordar las situaciones, es necesario saber escuchar, respetar la posición del otro, dialogar para comprender y no para contestar, vencer la necesidad imperiosa de siempre tener la razón, la necesidad de querer tener el control en todo, cuando lo único que sí debemos controlar son nuestras emociones, el enojo, la ira, las reacciones impetuosas y reactivas, sin filtro. Y ciertamente tenemos derecho a la libre expresión, pero también tenemos conciencia de cuándo nuestras palabras van a producir un daño innecesario o un mal ambiente de trabajo, donde uno mismo va a estar incómodo. Un buen ambiente de trabajo es responsabilidad de todos. Todos deben aportar para garantizar la buena convivencia y el trabajo en equipo. Y la última pregunta, ¿cómo puede, tanto en lo individual como en colectivo, desarrollar estrategias de autocuidado que favorezcan su autonomía profesional?